Segundo episodio de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 1. La nueva visión del cosmos y la persona. 1.1. La evolución de la física. En su desarrollo, la física ha pasado por 5 estadios desde sus comienzos. En este capítulo se comentarán brevemente y se expondrá cómo fue cambiando la visión de la realidad en cada uno de ellos. Realidad clásica. Primero emergió lo que ahora se puede llamar la visión clásica de la realidad o física clásica. Los pioneros de este enfoque fueron fundamentalmente Copérnico, Galileo y Newton, entre otros. Estos científicos fueron los primeros en descubrir que los eventos en el universo podían ser explicados y predichos de forma matemática. Newton fue el primero en expresar a través de ecuaciones matemáticas los movimientos de los cuerpos en el espacio. Así comenzó la física clásica, que se caracteriza por una visión determinista de la realidad. Pero, ¿qué se sabía del medio donde ocurría todo el movimiento? ¿Qué es el espacio? ¿Es una realidad física independiente o una realidad abstracta creada por la mente humana para entender el universo? Newton, al enfrentarse al problema del espacio y del tiempo, concibió ambos como entidades absolutas e inmutables que convertían al universo en algo rígido, mecanicista y fragmentado. Durante más de 200 años, esta concepción del universo se convirtió en dogma para la ciencia. Relatividad. La concepción de Newton y sus ecuaciones funcionaban bien, y además las matemáticas se adecuaban a la experiencia ordinaria derivada de la percepción de los sentidos. Todavía hoy se usan esas ecuaciones para mandar cohetes a la Luna, por ejemplo. Así que en su ámbito de aplicación se mantiene su validez. Newton también incluyó la fuerza de la gravedad en sus ecuaciones. No fue hasta 1860 cuando el científico escocés James Clerk Maxwell extendió el marco de la línea clásica para considerar también las fuerzas eléctricas y magnéticas. Parecía que, con la inclusión de las ecuaciones matemáticas que describen estas fuerzas, la física teórica estaría pronto completada. Sin embargo, el físico británico Kelvin advirtió que había 2 cuestiones que no encajaban en el modelo. Una tenía que ver con las propiedades de la luz en movimiento y la otra con la radiación de algunos objetos al ser calentados. En la siguiente década todo cambió. Las cuestiones que Kelvin suscitó fueron estudiadas y se comprobó que no eran meramente pequeños detalles a resolver para dar por completada la visión clásica del universo. Entre 1905 y 1915 se produjo una revolución al postular Einstein las teorías especial y general de la relatividad. Einstein descubrió fallos en los conceptos newtonianos del espacio y el tiempo. Concluyó que estos no eran entidades absolutas e independientes, sino interdependientes. Además, acabó por destruir la física clásica al reescribir las leyes de la física gravitatoria. Este científico descubrió que, a través de su flexibilidad y gracias a su curvatura, el propio espacio participa en la evolución cósmica. Para Einstein hay que hablar de espacio-tiempo, y la relación entre ambos es flexible y dinámica. Su famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado significa que la energía y la materia son intercambiables, ya que una se transforma en la otra y viceversa. Si una persona adulta transformase su masa en energía, podría abastecer las necesidades de una ciudad mediana por unos días. Einstein también descubrió que no existe un tiempo global.
El paso del tiempo depende de la velocidad y de la posición del observador. Imagínense dos explosiones estelares simultáneas y un observador equidistante a ambas. Este verá los dos eventos simultáneamente, pero si el observador está más cerca de una de las estrellas que de la otra, verá una explosión antes que la otra, aunque se produzcan a la vez. Así pues, lo que es pasado para un observador puede ser futuro para otro. Lo que ya ha acontecido para uno no lo ha hecho aún para el otro, aunque el evento en sí ya se haya producido y finalmente sea observado por ambos. De alguna manera para el observador, el futuro está determinado. Al ser el espacio curvo, el tiempo también se curva con él. Cuanta más masa tiene un objeto, más lentamente pasa el tiempo en su superficie. El tiempo transcurre de forma más rápida en la Tierra que en la superficie de una estrella, por ejemplo. De todas formas, como la desviación entre la física clásica y la teoría de la relatividad sólo ocurría bajo circunstancias extremas, grandes velocidades y gran gravedad, se siguió usando la física de Newton para las experiencias cotidianas. Pero utilidad y realidad son cosas diferentes y, como se verá a continuación, las características del tiempo y del espacio que la mayoría de personas siguen barajando en su mente han sido derogadas como fragmentos de una perspectiva, la newtoniana, que ya no es correcta. Física cuántica. La segunda anomalía que Kelvin apuntó en su crítica de la física clásica, la radiación, nos ha llevado a la revolución cuántica. La física cuántica ha supuesto una transformación del conocimiento humano como nunca se había producido anteriormente. Uno de los principios de la física clásica postulaba que si se conoce la posición y la velocidad de los cuerpos en el espacio, con las ecuaciones de Newton, añadiendo las de Maxwell, se puede predecir la velocidad y posición de esos cuerpos en cualquier otro momento, pasado o futuro. Sin duda, la física clásica declara que el pasado y el futuro están entrelazados con el presente. Esta idea también se mantiene en la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, la física cuántica ha demostrado que, incluso efectuando la mejor medición posible del estado actual de los objetos, solo es esperable poder medir la probabilidad acerca de cómo estos podrán encontrarse en cualquier momento futuro. La física cuántica es una física de probabilidades. Así como la física clásica, de acuerdo con la percepción sensorial humana, postula que la realidad es de una manera o de otra, la física cuántica explica que las cosas se presentan a veces de una manera y a veces de otra. Solo se puede definir algo cuando una observación la fuerza a tomar una forma específica entre todas las posibilidades cuánticas. Este resultado no puede ser predicho, únicamente se puede predecir la probabilidad de que ocurra. Esto, que parece muy extraño, no lo es tanto a la luz de la física cuántica. Lo que ocurre es que las personas no estamos acostumbradas a pensar en la realidad como en algo ambiguo. Otro descubrimiento asombroso de la física cuántica implica que algo que se produce en un lugar tiene efectos instantáneos sobre la realidad en otro sitio, independientemente de la distancia a la que se encuentre. Einstein luchó contra esta observación, a la que en cierta ocasión se refirió como acción fantasma a la distancia. Pero los experimentos realizados a este respecto desde 1980 demostraron su veracidad. El fenómeno se conoce en inglés por el término entanglement, que se traduce por entrelazamiento y consiste en que el comportamiento de una o más partículas depende de las demás, es decir, unas y otras interactúan sin importar la distancia que las separa y de manera simultánea. Al pensar en el espacio, generalmente se entiende que la separación espacial significa independencia física.
pero el experimento de Aspect demostró la influencia instantánea entre las partículas, que parece no depender de señales. El experimento que realizaron A. Aspect y sus colaboradores comprobó que cuando dos objetos cuánticos se encuentran entrelazados, si se realiza cualquier medición en uno de ellos, colapsando así su función de onda, la función de onda de la otra partícula se colapsa también instantáneamente, incluso a distancias macroscópicas y sin ningún intercambio de señales entre ellas en el espacio-tiempo. Sin embargo, Einstein probó que todas las interacciones y conexiones en el mundo material tienen que utilizar señales que viajen a través del espacio-tiempo según el principio de localidad. Por lo tanto, su límite de propagación es la velocidad de la luz. ¿Dónde, pues, se encuentran esas conexiones instantáneas entre los objetos cuánticos que son responsables de sus comunicaciones a distancia sin señales? La respuesta parece clara y de forma sucinta es en los dominios más sutiles de la realidad. De ello se deduce que esta relación se debe a que constituyen una entidad única. Su separación es una ilusión. Por lo tanto, las diversas cosas que se ven y se sienten constituyen manifestaciones diferentes de la misma realidad. Según la visión clásica, se creía que la única forma de producir un efecto sobre lo que ocurría en otro punto del espacio era desplazándose físicamente allí. Sin embargo, ahora se sabe que las conexiones cuánticas trascienden el espacio y el tiempo. Realidad cosmológica. Una de las experiencias cotidianas que quedaban sin explicar en las 3 evoluciones de la física mencionadas anteriormente era la de la flecha del tiempo, como la llamó el físico Arthur Eddington. Normalmente se da por supuesto que existe una dirección en el tiempo. Existen el pasado, el presente y el futuro, y da la impresión de que el tiempo siempre fluye en esa dirección. Por ejemplo, un vaso de cristal se rompe, pero no se reconstruye. Las personas envejecen, pero no rejuvenecen. Estas asimetrías gobiernan la vida de todos. Pero, ¿de dónde procede tal asimetría? Las leyes y ecuaciones de la física conocidas no la muestran de ninguna manera, contradiciendo así la experiencia cotidiana del tiempo. Para resolver este rompecabezas hay que contemplar los eventos que ocurrieron al inicio del universo. El matemático Roger Penrose trabajó en este asunto y demostró cómo condiciones especiales en el Big Bang imprimieron una direccionalidad a la flecha del tiempo. Sus ecuaciones explicaban el hecho en parte, pero no resultaban del todo satisfactorias. Fue a partir de 1970 cuando la teoría del Big Bang, cuyo origen es anterior, se postuló como la dominante en la cosmología actual. Sin embargo, esta teoría seguía sin explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué el espacio tiene la forma que tiene? ¿Por qué la temperatura de la radiación es la que es? Y sobre todo, ¿por qué había tanto orden al principio como para producir la direccionalidad en el tiempo? Las respuestas se buscaron a la luz de una nueva teoría en cosmología, la inflación. La teoría de la inflación cósmica está siendo sustentada gracias a las evidencias encontradas por el equipo internacional de científicos que trabajan en el telescopio de microondas BICEP-2 en la base Amundsen en la Antártida. Esta teoría, a pesar de la discusión que hoy en día existe en relación con el problema del polvo interestelar, explica cómo el universo se expandió muy rápidamente y de una manera uniforme en un espacio de tiempo infinitesimal tras el Big Bang. Cuestiones tan sorprendentes como que el universo tenga una temperatura y una densidad constantes en todas partes, por lejanas que estén unas de otras, no tendrían explicación
si todo el espacio no hubiera estado en contacto previamente, como demuestra la teoría de la inflación cósmica. Esta teoría, combinada con otros descubrimientos sobre la radiación cósmica, está llevando a muchos físicos a investigar la posibilidad de que exista no un universo, sino un multiverso, infinitos números de universos. En la actualidad, muchos científicos y pensadores sostienen la existencia del multiverso. Por ejemplo, Green, Susskind, Good, Stephen Hawking, Weinberg, Termak, Kaku y muchos otros. Otro grupo de científicos piensan que la cuestión del multiverso es más filosófica que científica, pero de estos nos ocuparemos con más detalle en el último capítulo de la primera parte de este libro, dedicado al problema de la verificación. Como el tiempo y el espacio están entrelazados en el origen del universo, para comprenderlos en profundidad es necesario formular ecuaciones que puedan lidiar con las condiciones extremas de altísima densidad, energía y temperatura existentes en el comienzo del universo. Realidad unificada. Durante muchos años, los físicos pensaron que uno de los obstáculos a resolver para desarrollar una teoría unificada era el conflicto entre la teoría de la relatividad y la física cuántica. Aunque ambas se ocupan de ámbitos diferentes, la primera de las galaxias y la segunda de la materia subatómica, las dos teorías mantienen su universalidad de aplicación. Cuando se intentan usar conjuntamente, las ecuaciones no funcionan. La primera teoría que ha avanzado en esta combinación es la llamada Superstring Theory o teoría de las supercuerdas. Esta comienza por proponer una nueva respuesta a una antigua pregunta sobre cuáles son los componentes más pequeños e individuales de la materia. Durante décadas se pensó que estos componentes eran partículas como electrones o quarks. Estas partículas se combinaban de distintas maneras para producir protones, neutrones y la variedad de átomos y moléculas que forman el universo material. En cambio, de acuerdo con la teoría de las supercuerdas, estas partículas no son puntos, sino que están compuestas por minúsculos filamentos de energía vibratoria con forma de cuerda, millones de veces más pequeños que el núcleo de un átomo. De igual forma que la cuerda de un violín puede vibrar con patrones diversos que producen distintos sonidos. Estos filamentos generan diferentes propiedades en las partículas a través de sus posibles vibraciones. Una cuerda vibrando según un patrón determinado puede producir la masa y la carga eléctrica de un electrón. Para hacerse una idea del tamaño de esas cuerdas, imagínese una gota de agua. Esta contiene 1 cuatrillón de átomos de oxígeno e hidrógeno. Si se aumentase un átomo de hidrógeno 10.000 millones de veces, mediría 1 metro, pero habría que aumentar mucho más su tamaño hasta llegar a la del universo conocido para poder ver las cuerdas en su interior, que serían como un árbol de 10 metros aproximadamente en relación con el tamaño de todo el universo. Los científicos creen que el espacio y el tiempo dejan de existir tal y como los conocemos al descender a esas escalas. La escala de Planck. Para entender lo que ocurre allí, los investigadores están cambiando las ideas de espacio y tiempo por la idea de la existencia de nuevas dimensiones. En esos niveles de estudio se han encontrado condiciones semejantes a las que existían justo antes del Big Bang. De acuerdo con esta teoría, esa cuerda vibratoria sería el equivalente a lo que antes se pensaba que era un electrón. Todas las especies de partículas se unifican en la teoría de las supercuerdas porque cada una de ellas se origina en un patrón vibratorio diferente ejecutado por la misma entidad subyacente. La teoría de las supercuerdas es la primera teoría con capacidad para integrar la física cuántica con la teoría de la relatividad.
Pero para que las ecuaciones de la teoría de las supercuerdas funcionen, hay que aceptar otra gran revolución en la percepción humana. En vez de 3 dimensiones espaciales y una temporal, la teoría de las supercuerdas requiere considerar al menos 9 o más dimensiones espaciales y una temporal. En una nueva revisión de esta teoría llamada teoría M, la unificación necesita al menos 10 dimensiones espaciales. Como estas otras dimensiones no son observables, la teoría de las supercuerdas implica que sólo una pequeña parte de la realidad del universo es accesible a la percepción humana. Brian Greene concluye: la idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo mucho más dramático: la existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en esas otras dimensiones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes. La teoría de las supercuerdas puede ofrecer al mundo la primera evidencia racional, no subjetiva, de las dimensiones no visibles y obliga a aceptar el hecho de que hasta ahora los seres humanos solo hemos sido conscientes, al menos a través de la conciencia ordinaria, de una parte minúscula de la completa realidad universal. De alguna forma, esta visión coincide con lo que siempre han expresado los místicos acerca de la realidad a lo largo de la historia de la humanidad. 1.2. ¿Cómo ve la ciencia actual el cosmos? La idea de que la conciencia afecta a la materia es la principal diferencia, parece que irreconciliable, entre la visión del mundo que ofrece la física clásica y la nueva concepción de la física moderna. Esta interpretación de Wigner, von Neumann y muchos otros es discutida todavía, pero, como se verá más adelante, cuando se explique la cuestión del observador y de los 3 ojos del conocimiento, realmente puede ser la visión correcta. La física clásica y el resto de ciencias encuadradas en el antiguo paradigma se derivan de las leyes del movimiento y la gravedad desarrolladas por Isaac Newton en su Principia. Las leyes de Newton describen un universo en el que todos los objetos se mueven en un espacio tridimensional de geometría y tiempo, de acuerdo con ciertas leyes fijas de movimiento. Según su concepción, la materia se consideraba inviolable e independiente, con sus propios límites fijos. Se pensaba que para que existiera algún tipo de influencia sobre los objetos, era necesario aplicarles fuerza física. Esta manera de explicar la realidad, que sostenía que las cosas existen independientemente unas de otras, es el sustento de la filosofía clásica en la que aún cree la mayoría de la población actual. En general, las personas piensan que la vida sencillamente va sucediendo a su alrededor, independientemente de lo que ellas hagan o piensen. Esta visión mecanicista y ordenada del universo, como una colección de objetos aislados y cuyo comportamiento parece predecible, se ha visto superada por la física moderna. Se ha demostrado que los componentes más pequeños del universo, que constituyen el gran mundo objetivo que vemos, no se comportan en absoluto de acuerdo con las normas de la física clásica. Así, los átomos no son como sistemas solares en miniatura, sino algo mucho más complejo, pequeñas nubes de probabilidades. Cada partícula subatómica no es un elemento sólido y estable, sino que existe como una potencialidad de cualquiera de sus entidades futuras. Esto es conocido por los físicos como superposición, o suma de todas las probabilidades que contiene. Sería algo así como una persona mirándose a sí misma en una sala de espejos. Una partícula cuántica puede manifestarse a la vez como partícula, es decir, como algo sólido y estable, y como onda, es decir, como una amplia región de espacio-tiempo. La realidad subatómica no se parece al estado sólido y fiable que describe la ciencia clásica, sino que es más bien una posibilidad efímera
de opciones aparentemente infinitas. De acuerdo con la nueva ciencia, la materia no se puede dividir en unidades con existencia independiente y tampoco puede ser descrita en su totalidad. La conclusión básica de los teóricos del campo cuántico es que la materia prima del universo es inmaterial y su sustancia esencial es insustancial. Toda la tecnología actual se basa en ese hecho. La computadora, la radio, la televisión y muchas otras cosas son posibles porque los científicos ya no creen que el átomo, unidad básica de la materia, sea una entidad sólida. La diferencia entre un átomo de plomo y otro de plata no se encuentra en el nivel material, puesto que las partículas de uno y otro son las mismas, sino que se debe a la disposición y a la cantidad de los impulsos de energía e información que los componen. El ser humano debe considerar lo que significa vivir dentro de una ilusión, porque, según la nueva ciencia, eso es el universo físico. El átomo que sirve de base para toda la materia no tiene cualidades físicas, sino que se compone de patrones de energía que surgen de los campos invisibles. Y estos campos existen principalmente en un estado virtual, lo que significa que no están presentes en el universo físico. Algunos físicos dirían que se trata de una ontología distinta a la del mundo ordinario. Las cosas no tienen sentido de manera aislada, sino en una red de interrelaciones dinámicas. Los pioneros cuánticos también descubrieron la sorprendente capacidad de las partículas cuánticas para influenciarse mutuamente a pesar de la ausencia de cualquier tipo de fuerzas produciéndose entre ellas a una velocidad finita. La materia está ligada orgánicamente entre sí, de forma que cada objeto es una representación diferente de la misma cosa. En el nivel subatómico, el cambio se produce por modificaciones dinámicas de energía. Esos pequeños paquetes de energía vibratoria están constantemente intercambiando energía a través de partículas virtuales que dan lugar a una inmensa capa energética subyacente en el universo. Además, la materia subatómica está involucrada en un constante intercambio de información, causando un perfeccionamiento continuo a través de sutiles alteraciones. El universo no es un almacén de objetos separados y estáticos suspendidos en el espacio, sino un único organismo de campos de energía interconectados en un estado permanente de probabilidad de convertirse en algo, en un estado continuo de transformación. El único factor que parece convertir esta nube de probabilidades en algo sólido y medible es la participación de un observador. Se podría pensar que esta interpretación es demasiado idealista, pero hay cada día más evidencias, como se verá más adelante, de que los objetos materiales, por ejemplo, una pelota, y los mentales, como el pensamiento de una pelota, son los dos objetos en la conciencia. Por otra parte, en un experimento también está el sujeto, el experimentador. La conciencia viva o campo de conciencia, al aportar la influencia del observador, de alguna manera convierte la posibilidad de algo en algo real. Esto sugiere que el ingrediente más importante en la creación del universo es la conciencia que lo observa. Varias de las figuras centrales de la física cuántica afirman que el universo es democrático y participativo, un esfuerzo conjunto entre los observadores y los observados. La realidad no es fija, sino fluida y cambiante, por lo tanto, expuesta a otras influencias. Para comprender esas influencias es necesario saber que la mayor parte de la materia y la energía del universo existen en dimensiones no explorables externamente desde nuestra dimensión. El 85% de la materia del universo, llamada materia oscura, nunca se ha podido observar. Pero más extraño aún es que esta materia o energía universal
resulta crucial en la formación de planetas y galaxias. Nada de la realidad observable existiría sin ella. Es una fuerza capaz de aglutinarlo todo para formar estructuras y es esencial para que exista la materia que sí se puede observar. Aunque resulte sorprendente, en el universo hay 9 veces más cantidad de una sustancia que resulte invisible que de la que se puede observar. El ser humano no solo no es el centro del universo, sino que ni siquiera está hecho de la misma sustancia que forma gran parte del mismo. Se ha comprobado que la materia oscura no está constituida por neutrinos, puesto que estos viajan muy rápido, lo que no permite la formación de estructuras a gran escala. Entonces, ¿qué es esta partícula tan exótica que forma la materia oscura? ¿Es en realidad una partícula? La ciencia la llama WIMP, o partícula masiva que interactúa débilmente. Actualmente se está intentando encontrar WIMPs en el acelerador de partículas de Ginebra. Un creciente número de científicos afirma que esta materia oscura no es un elemento nuevo, sino más bien un sitio nuevo. Nuevas dimensiones que tendrían un efecto sobre la nuestra. Esto no resulta tan extraño si se piensa que dentro del átomo se encuentra un inmenso territorio más complejo que el universo observable. En este contexto, es posible afirmar que la mente y la conciencia no son un epifenómeno del cerebro, sino que la conciencia se contempla hoy como la realidad fundamental, el marco donde se produce toda manifestación. En cierto modo, cuando los científicos trataron de explicar cómo funciona la naturaleza de acuerdo a los nuevos datos, terminaron dándose de bruces con nada menos que un universo más semejante al descrito por los místicos. Y es que los nuevos modelos de la conciencia la retratan como una entidad capaz de traspasar los límites físicos de todo tipo. La intención parece ser algo similar a un diapasón, cuya vibración afinada hace que resuenen en la misma frecuencia otros diapasones en el universo. Incluso antes de que se desarrollara la física cuántica, Albert Einstein dijo: un ser humano se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. La existencia de este campo de la conciencia, A-field por los físicos y campo akáshico por los místicos, implica que toda la materia del universo está conectada en el nivel subatómico a través de una danza constante de intercambio de energía cuántica. Otro tipo de pruebas ha demostrado que, en el nivel más básico, cada ser humano es también un paquete de energía pulsante interactuando constantemente con este vasto campo de energía que es el universo. Los experimentos científicos sugieren que la conciencia es una sustancia fuera de los confines del cuerpo humano, una energía altamente ordenada y con la capacidad de cambiar la materia física. El poder de la mente sobre la materia parece atravesar el tiempo y el espacio. Los científicos han descubierto que el pensamiento dirigido participa de alguna forma en la creación de la realidad. Orientar los pensamientos intencionalmente parece producir una energía lo suficientemente potente como para cambiar la realidad física. Cada pensamiento es energía tangible con el poder de transformar. Un pensamiento es una entidad real, como lo es una mesa, pero más sutil, es decir, de una mayor frecuencia vibratoria. Los pensamientos tienen peso y sustancia en el nivel sutil y pueden influir sobre el resto de las cosas. A modo de resumen, se puede decir que algunas de las nuevas teorías científicas presentan las siguientes premisas básicas. Vivimos en un universo que tiene inteligencia propia, logos, autorregulación y creatividad.
La conciencia precede al cerebro, creó la vida y llegó a crear el propio cerebro. La conciencia es primaria en el mundo, la materia es secundaria. La evolución es consciente y por lo tanto creativa, no funciona al azar. En el origen de la creación, la ciencia encuentra un campo de conciencia pura. La conciencia pura es la fuente de todas las cualidades que se manifiestan en el universo. Estos nuevos descubrimientos de científicos y pensadores de hoy en día echan por tierra las ideas en las que las generaciones anteriores fueron educadas y que son las siguientes. La visión newtoniana de la primacía de un universo físico-mecánico. La creencia de que la genética controla la biología. La idea de que la evolución está impulsada o dirigida por una lucha por la supervivencia del más apto. Y la creencia de que la evolución es el resultado de mutaciones genéticas aleatorias. A continuación se ofrece otro resumen de las diferencias entre el antiguo paradigma y la nueva visión de la realidad. Antiguo paradigma. Estamos desconectados de nuestra fuente primordial y de todo lo que existe fuera de nosotros en el espacio-tiempo. El mundo está compuesto de materia visible y energía no visible. La realidad es aquella que se puede percibir mediante los sentidos o sus extensiones. Mente y materia son sustancias separadas y diferentes entre sí. El cuerpo físico es una máquina que de alguna forma ha aprendido a pensar. Los seres humanos son entidades definidas con límites corporales. Nuestras necesidades están separadas de las necesidades de otros organismos vivientes. El mundo exterior es real porque existe en el espacio-tiempo. El mundo interior no es real porque existe en la imaginación de los seres humanos. Existimos en un universo local, es decir, tenemos localización espacio-temporal y existimos con independencia del acto de observación. La mente pensante está localizada en el cerebro y en el sistema nervioso. El tiempo es un fenómeno absoluto y también existe con independencia del observador. Las cosas ocurren en una secuencia lineal de causa y efecto. La forma de interpretar la propia experiencia en el tiempo no tiene efecto sobre la biología. Existimos en un universo objetivo. La observación es un fenómeno automático. Los sentidos interpretan de forma objetiva una realidad que también es objetiva. El mundo interior y exterior depende de las propias relaciones del entorno y las circunstancias exteriores. Nuevo paradigma. Estamos totalmente conectados a nuestra fuente y a todos los demás seres vivientes. El mundo está compuesto por campos de energía e información que se manifiestan a través de la infinita diversidad del universo. Ese campo de inteligencia es la mente cuando se experimenta subjetivamente. Cuando se experimenta objetivamente, se convierte en los objetos exteriores. Los objetos sólidos no lo son en absoluto, ni están separados unos de otros en el espacio-tiempo. La mente y la materia son esencialmente lo mismo. Ambas son distintas expresiones del campo de conciencia que produce toda manifestación. La conciencia crea la mente y el cuerpo para que la mente pueda expresarse. En el nivel más fundamental de la naturaleza no hay límites definidos entre el propio cuerpo y todo lo demás en el universo. El cuerpo y la mente son patrones pulsantes y cambiantes de ese campo de conciencia en el espacio-tiempo que se recrean a sí mismo constantemente. Las necesidades humanas son interdependientes de las necesidades de todos los seres vivos en el universo. Tanto el mundo interno como el externo son proyecciones de una única fuente. Ambos son patrones de movimiento de la energía
dentro del campo infinito de conciencia. Vivimos en un universo no local, nada puede ser confinado a un solo punto del espacio-tiempo. La localización en el espacio-tiempo depende de la percepción del observador. La mente no está localizada en el cerebro, sino que es parte de un vasto campo de inteligencia que se extiende más allá del cosmos. Vivimos en un universo atemporal. El tiempo es un fenómeno relativo. Los físicos ya no hablan de tiempo, sino de un continuo espacio temporal. Todo ocurre simultáneamente y todo está correlacionado con lo demás. El campo unificado de conciencia determina que vivimos en un universo subjetivo. El mundo exterior no existe sin un observador, es una respuesta al acto de observación. Vivimos en un universo participativo. Nuestros mundos internos y externos surgen de forma interdependiente de acuerdo con el nivel vibratorio de la propia alma. La física cuántica hace hincapié en que el reino invisible de la energía, denominado colectivamente como el campo, the field, es la fuerza gobernante principal del reino material. El campo se define como las fuerzas motrices invisibles que influyen en el mundo físico. Esta es la misma definición que se utiliza para el concepto de espíritu. Se puede decir, por lo tanto, que la nueva física ofrece una versión moderna de lo que ya era conocido en la espiritualidad antigua. En un universo constituido por energía informada, todo está entrelazado y todo es uno. La física cuántica y la epigenética proporcionan un entendimiento novedoso acerca del misterio de la conexión mente-cuerpo-espíritu. Mientras que la física clásica y la teoría genética no reconocen el poder de la mente humana, la nueva ciencia acepta que la conciencia dota a las personas de potentes capacidades creativas para dar forma a sus vidas y a su mundo. De acuerdo con los nuevos descubrimientos de la ciencia, todos los organismos vivos emiten continuamente radiaciones de luz que forman un campo de coherencia y comunicación. La parte visible del cuerpo simplemente se encuentra, o es observable, en aquel lugar donde la actividad de la onda es más densa. Las ondas cuánticas invisibles se extienden desde cada persona y penetran en todos los demás organismos. De la misma forma, cada persona recibe las ondas de energía del resto de seres con las que se entrelazan las suyas. La perspectiva de un universo vivo invita a cambiar el pensamiento desde la indiferencia, el miedo y el cinismo a la curiosidad, el amor y el asombro. El vernos a nosotros mismos como parte de una creación ininterrumpida despierta un sentimiento de conexión, pertenencia y compasión hacia la totalidad de la vida. A partir de ese momento, sí empieza a tener sentido que cada ser humano tenga una experiencia directa de comunión con todo y afecto por el bienestar de los demás. Como se puede ver, la humanidad está experimentando un cambio de paradigma impulsado por la acumulación de observaciones que no encajan en las teorías comúnmente aceptadas y que no lo harían aunque estas teorías se ampliasen. Por ejemplo, ahora se sabe que el vacío resulta ser un medio cósmico que transporta las ondas de fotones, luz, así como las ondas de densidad, presión, y que es este vacío el que dota a las partículas de masa. Tal medio no es una entidad teórica abstracta, ni siquiera es un vacío, sino que se trata de algo con realidad física plena. El vacío cuántico es el mecanismo de información holográfica que registra la experiencia histórica de la materia. ¿Cuál es la razón de denominar a esto campo akáshico? En la cultura sánscrita, akasha es un medio que todo lo abarca y que a la vez subyace en todas las cosas y se convierte en ellas. Es real, pero tan sutil que no puede ser percibido hasta que se convierte en la diversidad de cosas que pueblan el mundo manifestado.
Los sentidos corporales no registran akasha, pero se puede llegar a él con la práctica espiritual y la formación. La visión akáshica de un universo cíclico, de un metaverso que crea universo tras universo, es esencialmente la visión que actualmente proporciona la cosmología moderna. En la nueva física, el vacío real es el equivalente al akasha. Es el campo original del que surgieron partículas y átomos, estrellas y planetas, cuerpos humanos y animales, y en general toda la realidad que se puede ver y tocar. Es un medio dinámico lleno de energía en constante fluctuación. El vacío es akasha y prana a la vez, todo en uno, la matriz de toda la materia y toda la fuerza del universo. En la literatura sánscrita, prana es como el aire inspirado, la energía cósmica que da fuerza a todo. El campo akáshico se convierte en materia cuando prana, la energía cósmica, actúa sobre él. Cuando la acción cesa, la materia desaparece y vuelve al campo akáshico. Energía más información. Uno de los descubrimientos científicos más importantes y revolucionarios es la idea de que en la raíz más íntima de la realidad no existe solo energía, sino también un factor muy sutil pero igualmente fundamental: información activa y efectiva. Esta información cohesiona todas las cosas en el universo, tanto los átomos como las galaxias, los organismos y las mentes. Tal descubrimiento transforma la concepción fragmentaria del mundo de la cultura occidental actual en una visión del mundo holística e integral. Por otra parte, esta información no es un artefacto humano, sino que, como ya decían los sabios y ahora redescubren los científicos, está presente en el universo independientemente de la voluntad y acción del ser humano. Gracias a la información que el campo akáshico conserva y transmite, el universo es de una coherencia extraordinaria. Nada es local, limitado a dónde y cuándo está sucediendo, sino que todo es global y se interconecta. El recuerdo de todas las cosas se extiende a todos los lugares y todos los tiempos. La información es algo así como una conexión sutil, casi instantánea, no evanescente ni energética, entre los objetos y realidades que se encuentran en diferentes lugares en el espacio y en diferentes momentos. Tales conexiones se denominan no locales en la ciencia natural y transpersonales en la investigación de la conciencia. A lo largo de su vida, el ser humano cambia casi todos los átomos que componen su cuerpo. Estos estuvieron antes en otros lugares, pero mientras permanece la estructura de información, yo sigo siendo yo. Este vacío cuántico, la energía sutil y la información que subyace a toda la materia en el universo, no se originó con el Big Bang que produjo el universo conocido, y no desaparecerá cuando las partículas creadas por la explosión vuelvan a la fuente. El universo multidimensional y la frecuencia vibratoria. ¿Qué dice el nuevo paradigma científico acerca de la naturaleza última de la realidad? La respuesta a esta pregunta es relativamente fácil desde la ciencia dentro de la conciencia. El elemento más fundamental de la realidad es el vacío cuántico, la energía y el pleno informado que subyace, genera e interactúa con el universo y con otros universos que pudieran existir en el pasado y en el futuro. Esta respuesta corresponde a una idea antigua. El universo que observamos y vivimos es un producto del mar de energía que estaba aquí antes de que hubiera cualquier cosa en absoluto. Las cosmologías china e hindú siempre han sostenido que los objetos y los seres que existen en el mundo son una concretización o destilación de la energía básica del cosmos y que descienden de su fuente original. El mundo físico es un reflejo de las vibraciones de energía de los mundos más sutiles, con mayor frecuencia vibratoria, que a su vez son el reflejo de los campos de energía
aún más sutiles que existen en una realidad multidimensional. Cualquier elemento que existe en el universo está formado por energía más información. La energía se mide por la frecuencia vibratoria, hercios o repetición de ciclos por segundo. Cuanto más alta, más información puede contener. Aprender o comprender consiste en aumentar la propia frecuencia vibratoria. Todo lo que existe en el universo es energía más información. Por lo tanto, y de igual manera que la única forma de medir cualquier objeto es por el peso, la densidad o el tamaño, la única forma de medir la energía es mediante la frecuencia vibratoria. Existen energías de baja frecuencia vibratoria y otras de altísima frecuencia vibratoria, y hay un principio que dice que cuanto más alta es la vibración, más información puede contener. Si las personas quieren aumentar su capacidad para almacenar más información de la verdad, deben incrementar su frecuencia vibratoria. Si se pudiese inventar una máquina que conectada al cuerpo aumentase la vibración de cada uno, toda la información vendría incluida y se ahorraría el proceso natural de aumento evolutivo de la comprensión. Pero como no existe dicha máquina, el crecimiento de la vibración hay que conseguirlo a través del incremento del nivel de conciencia, que es su causa. Un mayor nivel de conciencia vendrá siempre acompañado por una mayor vibración como efecto inseparable. Así pues, se está empezando a concebir un universo multidimensional. Cada dimensión tiene una frecuencia vibratoria diferente, que es lo que la caracteriza. En este modelo se puede imaginar que el universo multidimensional vaya aumentando progresivamente su frecuencia de dimensión a dimensión hasta llegar a la última, que es el absoluto. En él, la frecuencia vibratoria es infinitamente rápida y por lo tanto el tiempo es cero y puede contener toda la información del universo. El absoluto incluye todo, incluso las frecuencias más bajas de manifestación. Como las dimensiones por debajo del absoluto reducen su frecuencia vibratoria, es de suponer que también falta algo de información en ellas y que existe alguna sensación del transcurrir del tiempo. Por lo tanto, hasta que no se consigue la unificación total, característica de la última dimensión, podría ser lógico suponer que existen conciencias individualizadas en todas esas dimensiones. Esto implica la probabilidad de que existan seres no físicos experimentando en ellas. Las distintas culturas han llamado a estos seres de maneras variadas: ángeles, maestros ascendidos, etc. No nos preocupamos aquí de cómo llamarlos, porque eso no va a cambiar lo que son, y a ellos no les importa. Solo es importante señalar que desde esta concepción del universo, su existencia se da como algo más que probable, y se entiende que hay diferentes jerarquías de seres no físicos ascendiendo por las distintas dimensiones hasta fundirse con el absoluto. De hecho, y siempre según este modelo, ese es el futuro de las experiencias de las almas humanas cuando hayan completado la toma de información o aprendizaje en el reino humano. La creación y toda la existencia posterior es una progresión hacia abajo y hacia afuera desde la fuente primordial, en un proceso primero descendiente y después ascendente. El camino de ascenso desde los muchos hasta el uno es el camino de la sabiduría, que consiste en ver que detrás de todas las formas y la diversidad de los fenómenos descansa el uno. El camino de descenso es el camino de la compasión, porque todas las formas de vida provienen del uno y en consecuencia deben ser tratadas con el mismo respeto. La compasión permite ver que la vacuidad es forma y la sabiduría ayuda a comprender que la forma es vacuidad. La corriente ascendente o trascendental de la sabiduría, Eros, debe ser armonizada por la corriente descendente o inmanente de la compasión, Ágape.
La unidad de Eros con Ágape constituye el sustrato de toda auténtica sabiduría. La nueva visión científica de la realidad se corresponde con la sabiduría perenne de la humanidad. Según el antiguo pensamiento hindú, en el campo akáshico todos los atributos del mundo manifiesto surgen en un estado que se encuentra más allá de los atributos, el estado de Brahman. Aunque es indiferenciado, Brahman es dinámico y creativo. Desde su ser último se causa la manifestación temporal del mundo de la materia. Los ciclos del samsara, del ser a la manifestación y de la manifestación al ser, son el lila de Brahman y su obra de creación y disolución incesante. En esta filosofía, la realidad absoluta es la realidad de Brahman. El mundo manifiesto disfruta de una realidad derivada, secundaria, por lo que se confunde con la ilusión denominada Maya. La realidad absoluta es Brahman, que con la realidad derivada del mundo manifestado constituye un todo co-creado y en constante co-creación. Esta es la Advaitavada, la no dualidad del universo. Al igual que en las filosofías milenarias, lo que la nueva física describe como el vacío unificado, la realidad de todos los campos y fuerzas del mundo físico es de hecho el elemento más fundamental y real del universo. Lo que se considera material no es más que una agrupación semiestable de energías que brotan de este vacío. En última instancia, la materia es una perturbación del campo cuasi infinito de energía e información que es el campo conectado. Quizás ayudaría a la comprensión de toda esta temática algunas de las frases célebres pronunciadas por algunos de los científicos más reconocidos en los últimos tiempos. Max Planck: veo la conciencia como lo fundamental, veo la materia como derivada de la conciencia. Andrei Linde, Stanford University: el estudio del universo y el estudio de la conciencia quedarán inseparablemente ligados. No se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en el otro. Henry Stapp: la unidad básica del universo no es sólo una característica básica de la experiencia mística, sino también una de las más importantes revelaciones de la física moderna. Niels Bohr: acudo a los Vedas y a los Upanishads para hacerme preguntas científicas. Werner Heisenberg: la teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído el Vedanta, texto espiritual hindú. Erwin Schrödinger: la unidad y continuidad del Vedanta está reflejada en la unidad y continuidad de la mecánica cuántica. Esto es consistente con el concepto védico de que todo es uno. Albert Einstein: hemos mal llamado materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por nuestros sentidos. No existe la materia. También desde el punto de vista de la epigenética se están desarrollando ideas novedosas. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular en la Universidad de Stanford, afirma en su interesantísima obra La biología de las creencias que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético, incluido el sistema de creencias, y no por los genes. Estos no son más que planos moleculares utilizados para la construcción de células, tejidos y órganos. Por el contrario, es el entorno el que actúa como contratista, que lee e interpreta estos planos energéticos. La percepción del entorno de la célula individual y no sus genes es la que pone en marcha el mecanismo de la vida. Según Lipton y otros muchos investigadores en la actualidad, el carácter de la existencia del ser humano se ve determinado no por sus genes, sino por su respuesta a las señales ambientales que impulsan la vida. Esta nueva visión de la naturaleza de la vida supuso toda una conmoción en su momento, ya que durante más de 2 décadas había sido inculcado en los estudiantes de medicina el dogma central de la biología, la creencia de que la vida está controlada por los genes.
Si se piensa que las personas son algo más que frágiles máquinas bioquímicas controladas por genes, se da paso a la comprensión de que son poderosos artífices de sus propias vidas y del mundo en el que viven. El cuerpo y la mente, y por tanto la vida, no los controlan las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes, sino las creencias. Las señales energéticas son 100 veces más eficaces e infinitamente más rápidas que las señales químicas. Según Lipton, todos los organismos, incluyendo los humanos, se comunican e interpretan su entorno mediante la evaluación de campos de energía. La nueva visión de la mecánica del universo revela que el cuerpo físico puede verse afectado por la mente inmaterial. Los pensamientos, que son la energía de la mente, influyen de manera directa en el control que el cerebro ejerce sobre la fisiología corporal. La energía de los pensamientos puede activar o inhibir la producción de proteínas en la célula mediante las interferencias constructivas o destructivas. Esa es la razón de que cuando se da el primer paso para cambiar de vida, lo primero que hay que estudiar con detenimiento es en qué se está gastando la energía mental. Es necesario examinar los resultados de la energía que se invierte en los pensamientos con tanta atención como se hace con la que se consume para fortalecer el cuerpo físico. 1.3. ¿Es el universo holográfico? Un holograma es una entidad bidimensional que, cuando es iluminada con una luz láser apropiada, proyecta una imagen tridimensional. A principios de la década de 1990, el premio Nobel holandés Gerard Hooft y Leonard Susskind, co-desarrollador de la teoría de las supercuerdas, sugirieron que el universo podría operar como un holograma. Estos dos científicos postularon la increíble idea de que el universo tridimensional que percibimos podría ser nada más que una proyección holográfica, ilusoria, originada por un plano bidimensional muy distante. Como en la película La Guerra de las Galaxias, una imagen de una videoconferencia donde aparece el interlocutor en 3D. Así como ya Platón en la antigüedad concibió la idea de que la percepción común del ser humano sólo ofrecía una sombra de la realidad, la teoría holográfica da una vuelta de tuerca a esta idea. La sombra que existe en una superficie bidimensional sería la realidad, y lo que aparenta ser una realidad más rica, tridimensional, sería como una proyección evanescente de esas sombras. Es una teoría muy bien fundamentada y, aunque parece una idea inaudita, no lo es para los místicos, que siempre han afirmado que el mundo de las formas tridimensionales es ilusión o maya. La máxima entropía que una región del espacio puede tener coincide con el área de su superficie y no con el volumen de su interior. Lo que se experimenta en el volumen del universo estaría determinado por la información codificada en la superficie, como ocurre en la proyección holográfica. Es como si todos los eventos que ocurren en una habitación se pudieran conocer por lo que sucede en las paredes. Las leyes de la física actuarían como el láser del universo, iluminando los procesos que tienen lugar en una delgada y lejana superficie bidimensional que genera las holografías ilusorias de la vida cotidiana. Se podría pensar en la holografía como en algo que articula una forma de dualidad. En ella, las personas, basándose en sus sensaciones, no en la realidad física, pueden elegir una descripción más familiar de la realidad, en la que las leyes físicas fundamentales operan en el volumen. También es posible aceptar una descripción menos familiar, en la que la física fundamental se origina en algún límite bidimensional del universo. En 1997, el físico Juan Maldacena realizó un gran descubrimiento. Halló un universo hipotético en el que los significados abstractos de la holografía se podían hacer más concretos y precisos utilizando nuevas ecuaciones matemáticas. Maldacena demostró que la física observable por alguien situado en el volumen
podía ser totalmente descrita en términos de la física existente en ese borde bidimensional del universo. Esto recuerda a otra película, Matrix, en la que el mundo que parece real es en realidad virtual, una proyección realizada por un ordenador. ¿Se trataría entonces de que la realidad que conocemos es generada por un superordenador? ¿Sería la realidad un sueño del alma como los sueños nocturnos son una ilusión de la mente? Afirma Green que todos los cálculos matemáticos realizados hasta la fecha apoyan esta teoría. Por otra parte, Michael Talbot, en su libro El universo holográfico, ofrece más argumentos para seguir profundizando en esta teoría. Uno de ellos se basa en el funcionamiento holográfico del cerebro humano, demostrado en los experimentos del reputado científico Carl Pribram, cuyas conclusiones se integran además con las de David Bohm. Esta interpretación holográfica explicaría por primera vez fenómenos como la telepatía, la precognición, el sentimiento místico de unidad con el universo y hasta la psicoquinesía. En efecto, el grupo de científicos, cada vez más numeroso, que ha llegado a abrazar el modelo holográfico, vio de inmediato que éste ayudaba a explicar prácticamente todas las experiencias paranormales y místicas conocidas. En 1980, el Dr. Kenneth Ring, psicólogo de la Universidad de Connecticut y presidente de una asociación internacional dedicada al estudio de las experiencias cercanas a la muerte, planteó también que el modelo holográfico podría explicar este tipo de experiencias. El Dr. Ring sostiene que tanto estas como la muerte misma no son más que el cambio de conciencia de la persona de un nivel del holograma de la realidad a otro. Por su parte, en 1985, el Dr. Stanislav Grof, director de investigación psiquiátrica en el Maryland Psychiatric Research Center y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, publicó un libro en el que llegaba a la conclusión de que los modelos existentes respecto a la neurofisiología cerebral eran inadecuados y que sólo el modelo holográfico podía explicar sucesos tales como las experiencias arquetípicas, los encuentros con el inconsciente colectivo y otros fenómenos inusuales que se experimentan en los estados alterados de conciencia. En la reunión anual de la Asociación para el Estudio de los Sueños, que en 1987 se celebró en Washington, D.C., el fiscal Fred Alan Wolf dio una charla en la que aseguró que el modelo holográfico explica los sueños lúcidos. Wolf cree que esos sueños son en realidad visitas a realidades paralelas y que el modelo holográfico permitirá desarrollar finalmente una física de la conciencia que nos capacitará para empezar a explorar a fondo los niveles de existencia de esas otras dimensiones. En su libro titulado Sincronía, puente entre mente y materia, el Dr. F. David Pitt, físico de la Universidad Queen's de Canadá, afirmaba que se puede explicar la sincronía, coincidencia tan inusual y tan significativa psicológicamente hablando, que no parece ser solo fruto del azar, con el modelo holográfico. En su opinión, concomitancias como estas revelan que los procesos del pensamiento están conectados con el mundo físico mucho más íntimamente de lo que se ha sospechado hasta ahora. El modelo holográfico aún suscita polémica y muchos científicos no lo aceptan todavía en la actualidad. Sin embargo, gran cantidad de pensadores importantes lo apoyan y creen que puede ser la imagen más precisa de la realidad con la que se cuenta hasta la fecha. Este modelo también ha recibido un respaldo espectacular por parte de no pocos experimentos. En el campo de la neurofisiología, por ejemplo, numerosos estudios han comprobado varias predicciones de Pribram sobre la naturaleza holográfica de la memoria y de la percepción. De manera similar, un famoso experimento realizado en 1982 por un equipo de investigación dirigido por el físico Alain Aspect en el Instituto Theoretical and Applied Optics de París, demostró que la red de partículas subatómicas que compone el universo físico
el verdadero tejido de la realidad posee lo que parece ser una innegable propiedad holográfica. La teoría holográfica no está todavía probada en su conjunto, pero se menciona en este libro para que el lector pueda ir abriendo su mente ante los cambios en la comprensión de la realidad que se pueden avecinar. Aunque parezca una idea inaudita, este modelo físico tiene equivalencias con la concepción de los místicos, que siempre han afirmado que el mundo de las formas es ilusión o maya. Si la realidad resultase ser holográfica, de alguna forma la ciencia habría terminado por descubrir un universo místico con las importantes consecuencias que esto traería para el ser humano y su forma de concebir el universo y de actuar en él. 1.4. El efecto observador en la física cuántica. Los científicos tuvieron que enfrentarse al problema de la medición de un evento u objeto en solitario y también al efecto del observador. Esto es, ¿cómo cambia o colapsa la propia observación la posibilidad en realidad? Si el electrón es una onda de probabilidad, ¿qué o quién lo hace colapsar en una bolita de materia? El evento de colapso no solo manifiesta el electrón como una partícula, sino que también manifiesta el espacio y el tiempo en él. Pero, ¿en qué consiste este enigma cuántico? A continuación se trata de ofrecer una explicación. Un átomo es aproximadamente la 10.000 millonésima parte de un metro. Es muy extraño lo que sucede en esas magnitudes y la ciencia se rige por nuevas reglas. Para describirlo, de hecho, en el estudio de lo muy pequeño se difuminan las fronteras entre la ciencia y la filosofía. Quizás el experimento más famoso de la física cuántica es el de la doble ranura o Double Slit Experiment. En él, los científicos disparaban electrones a través de dos ranuras situadas delante de una pantalla. Al hacerlo, observaron que no se producían dos líneas de impacto en la pantalla, como ocurría al disparar canicas, sino muchas, como sucedería al empujar agua por las mismas dos aberturas. ¿Cómo era esto posible? ¿Por qué se comportaba un electrón como una onda y no como una partícula? Los investigadores comprobaron a continuación algo asombroso. Si observaban el electrón mientras pasaba por la ranura, se comportaba como una partícula, pero si no lo observaban, se comportaba como una onda de posibilidades. Así pues, el electrón actuaba como onda o como partícula, dependiendo de si era observado o no. Se dieron cuenta entonces de que la propia medición cambiaba la naturaleza de lo observado, y llamaron a este descubrimiento el enigma cuántico. Al observar, hay que concentrar luz en las partículas subatómicas, y eso cambia su ubicación y su forma de moverse. Pero, ¿por qué cambia la luz no solo la dirección de las partículas, sino también su naturaleza? Este era el gran misterio. En una versión más avanzada del mismo experimento, los científicos observaron el comportamiento de los electrones después de pasar por las ranuras, pero antes de impactar en la pantalla. Comprobaron que se comportaban otra vez como partículas y que esto era así desde que salían del cañón. Era como si retrocedieran en el tiempo antes de pasar por las ranuras y decidiesen pasar por una u otra y no por ambas, que es lo que habrían hecho si fuesen ondas. La elección del experimento a realizar determina el estado previo del electrón. De un modo u otro, el observador ejerce una influencia en el electrón que viaja atrás en el tiempo. Hay un universo igual de misterioso que la ciencia ficción. La física cuántica sugiere que la realidad es sólo un producto de nuestra imaginación, una ilusión y quizás un holograma. Al seguir investigando se volvió a descubrir algo inesperado. La naturaleza se niega a desvelar su misterio por su inmensa complejidad o sutileza.
Hay una incertidumbre fundamental en todo lo que se quiere medir, pero no se trata de un problema de medición, sino que la propia naturaleza no conoce cuál será el resultado. Es una cuestión de probabilidad. Los científicos lo llaman principio de incertidumbre, y es uno de los conceptos más profundos que ha aflorado del universo microscópico. Se puede resumir así: no es posible saber nada con absoluta certeza. No se puede averiguar con seguridad dónde está una partícula por sus propiedades ondulatorias. Pero es todavía más extraño. Si se intenta encerrar una partícula, siempre hay suficiente energía para que pueda salir de su encierro antes de que su velocidad y posición sean determinadas. Edward Lorenz demostró en sus estudios de predicción meteorológica que una alteración muy leve de los parámetros iniciales tenía un gran impacto en las predicciones. A partir de esta observación surgió el estudio de la teoría del caos. Pequeñas alteraciones, grandes efectos. El más famoso ejemplo es el del efecto mariposa, según el cual una mariposa batiendo sus alas en un lugar puede producir minúsculas alteraciones en el aire que influyen en el clima de todo el planeta. Cuando se intenta predecir el efecto de todo lo que se puede mover en el mundo, se llega a la conclusión de que es imprevisible. No es posible prever a largo plazo el comportamiento del mundo material por mucho que esté determinado. La conducta de las partículas subatómicas es caótica, no es determinable, y eso se debe también a la influencia de la observación. No es posible conocer en su totalidad el estado presente del universo. Los teoremas de incompletitud de Gödel demuestran que no se puede aprehender la realidad natural en su totalidad, es decir, los sistemas lógicos no pueden probar todas las afirmaciones que contienen. El principio de incertidumbre, los sistemas caóticos y los teoremas de Gödel demuestran que el universo nos oculta la verdad final. Todo puede estar determinado, Laplace, pero eso no significa que sea determinable. Al ser humano no le están vedados los indicios, pero sí la prueba final. El principio de incertidumbre postula que la naturaleza no permite que sus elementos constitutivos estén encerrados. La incertidumbre abarca más allá de la ubicación de las partículas. Se aplica a todo, incluyendo la energía que da lugar al fenómeno llamado efecto túnel. Aunque no son las únicas, las 4 interpretaciones más generalizadas del problema del enigma cuántico son las siguientes. Primera, la interpretación de Copenhague. Su postura básica es que el colapso de la función de onda del electrón se produce al azar. Esta interpretación fue rechazada por Einstein con su famosa frase «Dios no juega a los dados», y no encaja bien con la visión de la realidad de la filosofía perenne ni con la de ninguna religión en la actualidad, tanto oriental como occidental. No obstante, hay muchos científicos que la defienden. Segunda, la teoría de los universos paralelos. Es la postura de algunos físicos como Wheeler y Everett. Esta teoría sostiene que todas las posibilidades de la función de onda acaban ocurriendo. Como no pueden ocurrir todas en el mismo espacio-tiempo, es decir, en el mismo universo, ocurren en universos paralelos que van surgiendo como las ramas surgen de los árboles. Ningún universo sabe del otro. Tercera, las teorías sobre variables ocultas. Según esta interpretación, el colapso de la función de onda se produciría a partir de la influencia de variables desconocidas por el momento, pero que podrían ser conocidas en un futuro. Los investigadores que defienden estos postulados piensan que el colapso no sucede al azar, sino que existe una causalidad instantánea, no separada por tiempo o espacio, sino debida a variables desconocidas. Bohm es uno de los partidarios de esta interpretación y el teorema de Bell también encaja bien con ella. El orden implícito da origen al orden explícito o manifestación exterior, según Bohm.
Cuarta, la ciencia dentro de la conciencia. Según esta interpretación, es la conciencia la que colapsa la función de onda del electrón. Hay una inteligencia superior que dirige la manifestación. Esta perspectiva es muy similar a la anterior y simplemente afirma que la variable oculta es la conciencia. Es actualmente objeto de estudio por parte de muchos científicos como Wigner, Sarfati, Walker, Moses, Goswami, Hawkins, Wolf, Radin y otros, y se trata de la interpretación adoptada en la presente obra. Según esta visión, el colapso es el resultado de la elección por parte de una conciencia no local, es decir, fuera del espacio-tiempo. Esta interpretación encajaría mucho mejor con la visión de la realidad contenida en los textos de la sabiduría perenne y en el Evangelio, tanto de Oriente como de Occidente. 1.5. La causalidad descendente. Nos enfrentamos al hecho de que el universo manifestado no es un universo de causas y efectos, como se pensaba anteriormente, sino que se trata tan solo de un universo de efectos. La causa última siempre se encuentra en el mundo más sutil, en el universo no manifestado, es decir, en las dimensiones de más alta vibración. Este es un descubrimiento clave de la nueva visión que, como se verá más adelante, tendrá grandes consecuencias en la comprensión del ser humano. Muchos científicos sostienen hoy que el mundo tridimensional es un mundo de efectos y no de causa y efecto como se creía anteriormente y aún cree la mayoría de la población. No hay causas en el mundo observable, sino que es un mundo de efectos. Citaremos a varios científicos en el debate de esta idea, entre ellos a David R. Hawkins y su obra El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Dentro del mundo observable, se presume convencionalmente que la causalidad trabaja de la siguiente forma: A causa B, causa C. A esto se le llama una secuencia lineal determinista. La presunción implícita es que A causa B, que a su vez causa C. Sin embargo, nuestra propia investigación, afirma Hawkins, indica que la causalidad funciona de una manera completamente diferente. A, B y C es el patrón atractor, y mediante operantes se obtiene el evento observable, la secuencia A, B, C. Según este diagrama, la causa ABC, que no es observable, produce la secuencia A, B, C, que sí es un fenómeno observable dentro del mundo tridimensional. Los problemas típicos a resolver por la ciencia existen en el nivel observable de A, causa B, causa C. Pero el trabajo realmente importante consiste en encontrar el patrón de atracción inherente, o sea, el ABC, del cual surge la secuencia ABC. En este sencillo diagrama, los operantes trascienden lo observable y lo no observable. Se podrían visualizar como un arco iris que sirviera de puente entre los dominios deterministas, sutiles y no deterministas, físicos. Esta descripción de cómo funciona el universo está de acuerdo con la teoría del físico David Bohm, quien describió un universo holográfico que tendría un orden invisible implícito, enfolded, y otro manifiesto explícito, unfolded. Es importante señalar que este entendimiento científico se corresponde con la visión de la realidad experimentada a través de la historia por ciertos sabios iluminados, quienes han evolucionado más allá de la conciencia ordinaria hasta un estado de percepción pura. Así, el mundo visible es creado desde el mundo invisible. Además, está también influenciado por el futuro y no solo por el pasado. Esta influencia causativa del futuro en el presente es muy difícil de comprender para la mente humana. Las personas están familiarizadas con la idea de que el pasado influye en el presente
y saben, por ejemplo, que si se beben hoy varias botellas de vino, mañana tendrán resaca. Pero comprender la influencia del futuro en el presente resulta complicado, pues contradice lo que muestran los sentidos y la experiencia cotidiana. La conciencia puede transformar la comprensión de la causalidad. Según la propia percepción va evolucionando con cada nivel de conciencia, se hace evidente que lo que se suele conocer desde la perspectiva humana en el universo como el campo de las causas es en realidad el campo de los efectos. Así es como Goswami explica esta idea en su libro Activismo Cuántico. En la ciencia materialista solo hay una fuente de causalidad, la interacción material. A esto se le llama comúnmente causalidad ascendente, porque la causa sube desde el nivel de base de las partículas elementales a los átomos, las moléculas y a la materia más voluminosa y gruesa que incluye el cerebro. Esto parecería correcto salvo porque, según la física cuántica, los objetos son ondas de probabilidad y todo lo que puede hacer la interacción material es trocar la probabilidad en posibilidad, pero nunca en la realidad que se experimenta. Como la paradoja del dualismo, esto es también una paradoja. En experimentos como el de la doble ranura se ha comprobado que la observación influye en el desarrollo de la prueba, y las partículas se comportan de modo distinto si son observadas, adoptan formas de corpúsculos, o no, se comportan como ondas. Para cambiar la posibilidad en realidad se necesita una nueva fuente de causalidad o causalidad descendente. Cuando alguien se da cuenta de que la conciencia es la base de todos los objetos materiales y de que estos son posibilidades de la conciencia, entonces también reconoce la naturaleza de la causalidad descendente. Se trata de elegir una de las facetas de los objetos multifacéticos de la onda de posibilidad, haciendo así que manifieste como realidad. Dado que la conciencia está eligiendo de entre sus propias posibilidades, no es algo aparte, no hay dualismo. Ante lo anterior, una pregunta posible sería: ¿por qué no puedo utilizar mi libertad de elección para construir mi propia realidad y hacer que sucedan cosas apetecibles en todo momento? La respuesta es crucial. El estado de conciencia desde el que la persona elige es un estado más sutil, no ordinario, de una conciencia interconectada en la que todos somos uno, una conciencia cuántica superior. De ahí la conveniencia de llamar a la causalidad descendente y reconocer en su origen al absoluto. En palabras de Henry Stapp, la causalidad descendente, no local, debe realizarse desde fuera del espacio-tiempo. Sin embargo, puede provocar un efecto sobre la realidad que existe en el espacio-tiempo. Así que, según todo lo anterior, una realidad observable no causa un efecto también observable, sino que, más bien, un cambio en el propósito o en el comportamiento actúa como un campo energético en el que se incrementan las posibilidades de obtener uno u otro efecto, tal y como postula la ley universal de la correspondencia. De este modo, si el nivel de conciencia de alguien no está todavía muy evolucionado, cuando no esté manifestando todo en su vida, el campo de conciencia lo estará haciendo por él o ella. No obstante lo explicado anteriormente, para cada persona la realidad es su realidad observable, y esto es así porque su alma todavía tiene un destino que desarrollar, o en otras palabras, algo de karma que quemar. En ausencia de destino o karma, las intenciones se manifiestan sin esfuerzo, porque no tienen ninguna fuerza oponente. El trabajo interior a realizar por las personas es similar a la apertura de una cuenta bancaria, pero se trata de una cuenta de la que no se puede sacar dinero a voluntad. La disposición de fondos se determina por un campo de energía sutil
que espera un detonante para liberarse de nuevo hacia la persona. Esta nueva noción de causalidad descendente fue la base de la famosa frase del físico Fred Alan Wolf: nosotros creamos nuestra propia realidad. Esa es también la idea defendida, por ejemplo, en el bestseller El Secreto. Sin embargo, en este caso los aspirantes a creadores no estaban al tanto de algo importante que ha llevado a muchas decepciones. Los seres humanos creamos nuestra propia realidad, sí, pero no lo hacemos en un estado ordinario, sino en un estado no ordinario de conciencia. Esta conciencia cuántica, autora de la causalidad descendente, es no local y unitiva. Surge entonces una última pregunta: ¿cómo se puede conocer lo que pretende la conciencia para poder así alinear la propia intención con la suya? La respuesta es la evolución creativa. La conciencia tiene la intención de hacer evolucionar a las personas hacia un bien mayor para todos a través de la evolución creativa, aquello que busca una mayor información y profundidad. Como se puede apreciar, existe un paralelismo entre estas nuevas ideas y las evocadoras declaraciones realizadas a menudo en debates de alto nivel espiritual. Dios es a la vez trascendente e inmanente al mundo. Antes de la llegada de la física cuántica, los maestros espirituales intentaron transmitir que la relación entre Dios y el mundo no es dualista. Cuando las personas se quejaban de la vaguedad de estas declaraciones, decían: Dios es inefable, es decir, que no se puede explicar con conceptos o con palabras, lo que hacía difícil para la gente comprender la sabiduría espiritual. A la luz de la nueva ciencia, la diferencia entre la conciencia de Dios y la del ego ordinario es clara. En esta última, las conexiones y las comunicaciones utilizan señales, mientras que en la conciencia de Dios se da una comunicación sin señales. Las interacciones no pueden imitar nunca a la no localidad. Esta es la prueba definitiva de la existencia de Dios, al menos concebido como una conciencia superior. Una interconexión no local de todos los seres con absoluto poder causativo. Así pues, parece que el ser humano ha estado mucho tiempo equivocado en su noción de causalidad, pues se ha pensado, desde el paradigma de la física clásica newtoniana, que el mundo se regía por causas y efectos. Sin embargo, el nuevo paradigma demuestra que este es sólo un mundo de efectos, y que la causa de todo lo que aquí ocurre se halla en las dimensiones superiores de vibración y de información. Al principio, el propio autor pensó: «¿Pero qué me están contando? ¿Cómo puede ser esto posible?». La causalidad descendente significa que todo lo que sucede es perfecto y necesario, porque el campo de conciencia que colapsa tiene mucha más información que los seres humanos y una frecuencia vibratoria más alta. El Evangelio, cuando dice que hasta el último cabello de vuestra cabeza está contado, dice la verdad, pues todo es causado desde arriba por el Absoluto y a través de la conciencia. Así, todo lo que le ocurre a cada persona es perfecto y necesario desde el punto de vista de la evolución de su alma. Asimilar este punto elimina el estrés de la vida, así como la angustia y otras emociones negativas, pues todo lo que ocurre es deseo de la inteligencia universal. Tal conclusión no implica que no existan la necesidad de actuar o la libertad interior, como se explica en la segunda parte de este libro. Esta idea se basa no solo en la ciencia, sino también en una verificación interior que es intuición y racionalidad. Y se comprueba en el hecho de que cuando se asume de forma literal, se da lugar a una paz y una aceptación
que se propagan a los demás, eliminando el miedo de la vida. Es un descubrimiento clave de la nueva visión que, como se verá más adelante, tendrá grandes consecuencias sobre la propia comprensión. Yendo aún más allá, se puede afirmar que todo lo que ocurre ahí fuera lo causa uno mismo dentro de sí. Si se desea que las cosas de ahí fuera vayan mejor, es mucho más útil trabajar dentro que hacerlo fuera. ¿Por qué? Más adelante se explicará cómo funcionan las leyes del universo, pero se introduce aquí un breve apunte. El universo está regido por una serie de leyes, pero no se trata de las leyes físicas conocidas, como por ejemplo la ley de gravedad. Las leyes universales rigen el funcionamiento de todo el universo durante todo el tiempo, de tal forma que nada puede ocurrir fuera de la ley, porque si eso sucediera, el universo se desordenaría. Al exponer más adelante estas leyes en detalle, se comprenderá mejor la idea fundamental que se trata de explicar ahora. La causalidad descendente. Gracias a ella, la oposición tradicional entre evolución y creación se desvanece. Lo que existiría en su lugar es una creación continuada o emergencia que combina ambos conceptos. Así pues, entre las distintas interpretaciones posibles al problema del colapso, la más probable es que sea la conciencia unitaria la que colapsa la realidad de entre las múltiples posibilidades. Este colapso sigue las leyes del universo que tienen un propósito pedagógico. La hipótesis que se plantea aquí, apoyada en la bibliografía citada, es la siguiente. Este colapso sería el resultado de la elección por parte de una conciencia no local. Por un lado, existe un determinismo estadístico que asegura el poder predictivo de una ciencia de lo no vivo, de los objetos y los sucesos que se distribuyen en una curva de probabilidad. Pero también existe la libertad de elección de los actos individuales de los seres biológicos cuando funcionan desde la conciencia no local, fuera del espacio-tiempo. En la conciencia común, que se denomina ego, los recuerdos aprendidos a partir de las respuestas dadas con anterioridad a los estímulos empujan el comportamiento en una dirección, haciendo que sea más o menos predecible y condicionado. El reto del ser humano es ir más allá del ego, hacia una mayor conciencia no local que le permita acceder a una auténtica creatividad y transformación. Entrar en un mundo de verdaderas soluciones es resolver el conflicto entre la materialidad y la espiritualidad, lo externo y lo interno. Este es, de hecho, el poder de esta nueva idea, la capacidad de integración de los aparentes opuestos. Así, cuando la conciencia es no local, es inclusiva, de forma que cuando se practica la inclusión en la resolución de conflictos, se aspira a una conciencia no local. Se puede afirmar que el colapso consciente con verdadera libertad de elección posee las siguientes características. Es discontinuo, es no local y está jerárquicamente entrelazado o interconectado. Cada persona y lo que elige forman parte de la misma co-creación, ya que algo está interconectado jerárquicamente cuando la causalidad fluctúa en un proceso de ida y vuelta de modo indefinido y hasta el infinito. Los seres humanos practicamos la discontinuidad en la creatividad, la no localidad en el desarrollo de la conciencia social y el entrelazamiento jerárquico en las relaciones íntimas.